Tengan ustedes una muy buena noche. Mi nombre es Joan Esteban Ricardo Acosta y en el día de hoy vamos a hablar de la teoría burocrática de la administración. ¿Qué nos quiere decir la teoría burocrática de la administración? Su enfoque, sus representantes y en la forma en que se emplea el manejo dentro de una empresa. Para comenzar vamos a hablar del enfoque de la teoría. El enfoque nos dice que la organización debe ser eficiente por excelencia, diseñando modelos para funcionar con exactitud, a precisión y mirar por anticipado cómo se deberían realizar las cosas. ¿Qué nos quiere decir este enfoque? Que aquí se maneja una organización personal, una organización dentro de la empresa o en el núcleo que nos encontremos. Se diseña un modelo táctico de cómo se va a manejar en ese momento, cómo se van a realizar sus manejos dentro del círculo en el que nos encontremos, llámese empresa, hogar, en fin. En este caso, como estamos hablando de la administración, nos vamos al enfoque dentro de las empresas y su manejo. Hablando de la teoría de la administración, vamos a hablar un poco en cuanto a la historia y de qué trata. Los orígenes de la burocracia como tal se dieron a principios del siglo XX. Ya acentuándonos, nos dice que la teoría burocrática es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de una organización personal basados en lo que se puede hacer, en ser racionales, en cuáles son las metas que podemos desarrollar, mirar los objetivos pretendidos y cómo los vamos a lograr. También lo vamos acomodando a la adecuación de los medios de los objetivos pretendidos, pues con el fin de organizar con una máxima eficiencia la búsqueda de esos objetivos, buscar la forma de ser eficientes para desarrollar o poder cumplir cada una de esas metas que se tienen pretendidas. Los orígenes de la burocracia se remontan a la antigüedad. Podemos mirarlo la burocracia como la base del sistema moderno de producción. Tuvo su origen como tal en los cambios religiosos ocurridos. Esto fue, hablemos allá después del Renacimiento. Nos dice Max Weber, uno de los representantes de la teoría burocrática, ya en un instante vamos a hablar de él, que señala el sistema moderno de producción, racional y capitalista, y se originó a partir de un nuevo conjunto de normas morales, donde ya nos estamos enfocando en qué somos nosotros y cómo vamos a desarrollarnos dentro de nuestro núcleo de trabajo. Estas normas morales se denominaron ética protestante. El trabajo duro como una hada de Dios, un ahorro que proporcionan la reinversión de las rentas excedentes, donde estamos trabajando para tener una remuneración a base de ser realistas, de ver las metas que estamos proponiendo, las cuales estamos llegando, cómo las estamos cumpliendo y ahí seguir más adelante. Lo de las rentas excedentes pues va en vez de gastarlos y consumirlos en símbolos materiales, verlos en una forma ya más remunerada. Se verificó que el capitalismo, la burocracia y la ciencia moderna constituyen tres formas de racionalidad que surgieron a partir de esos cambios religiosos que ya se hemos mencionado del Renacimiento. Las semejanzas entre el protestante y el comportamiento capitalista, son bastante impresionantes. Estas tres formas de racionalidad se apoyan en los cambios religiosos. Para seguir hablando de la teoría burocrática, podemos mirar el enfoque y lo que distinguía a Max Weber de los tipos de sociedades. Nos dice Max Weber que existen tres tipos de sociedades:
La primera es la sociedad tradicional. ¿Qué es la sociedad tradicional? Nos dice que en la sociedad tradicional predomina el patriarcado. ¿Y qué hablamos en cuanto al patriarcado? Lo que nosotros tenemos o conocemos comúnmente dentro de nuestras familias, por ejemplo, donde el que se encarga por lo general es aquel padre, ¿sí? Nos referimos en cuanto a las sociedades tradicionales, patriarcales y hereditarias, refiriéndonos a los tipos de funcionamiento dentro de una familia. Eso nos habla del primer tipo de sociedad. El segundo tipo de sociedad nos dice que es la sociedad carismática. ¿Qué nos quiere decir la sociedad carismática? Es en donde predominan las características místicas, arbitrarias y personalistas. ¿A quiénes podemos observar dentro de este tipo de sociedad? Ya podemos estar hablando de aquellos dirigentes o partidos políticos y su forma de enfoque. Y la sociedad legal, que es la tercera. La sociedad legal, racional o burocrática es en donde predominan las normas impersonales, donde nos basamos en un bien común, en una forma racional de manejar las cosas. Y esa racionalidad es dentro de los medios y a los fines a los que vamos. ¿Dónde podemos ver ese tipo de sociedad? En las grandes empresas. Eso es lo que nos dice que maneja la sociedad burocrática o la sociedad legal. Vamos a seguir hablando de los tipos de autoridad que se encuentran dentro de esa teoría. Nos dice que a cada tipo de sociedad le corresponde un tipo de autoridad. ¿Y a qué hace referencia a la autoridad? Nos quiere decir la probabilidad de que una orden en específica que se haya dado desde una jerarquía, desde un tipo de jerarquía más elevado, sea obedecida por los subordinados. Para comenzar a hablar del tipo de autoridad, podemos hablar de la autoridad tradicional. Como ya habíamos mencionado, los tipos de sociedad, a esta vamos a hacer referencia con el tipo de autoridad con el cual se clasifica. En la autoridad tradicional podemos hablar de que los subordinados consideran que las órdenes de los superiores son justificadas porque esa siempre fue la manera de cómo se hicieron las cosas. El dominio, llamémoslo así, patriarcal, de quien estaba a cargo de la familia, representa la más grande autoridad dentro de este enfoque tradicional. Para el segundo puesto nos vamos a poner a hablar de la autoridad carismática. Habíamos hablado del tipo de sociedad carismática en el cual metíamos los partidos políticos. En este, los subordinados aceptan las órdenes del superior como justificadas. ¿Pero justificadas en cuanto a qué? A la causa de la influencia de la personalidad, de quien está a cargo o de quien nos está mostrando su imagen, y el liderazgo que tiene ese personaje, de ese superior con el cual se identifican. Por eso estamos hablando del enfoque a los partidos políticos. Si vamos a hablar de la autoridad legal, la que nos hacía referencia a la parte burocrática que estamos manejando, es cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores. ¿Pero en qué manera se justifican estas? Se justifican porque se están dando de acuerdo con un conjunto de conceptos o normas que se consideran legítimos y de los cuales se deriva el poder de mando. Ese es el tipo de autoridad técnica, meritocrática y lo que más conocemos de la parte administrativa. Vamos a comenzar a hablar en este momento de las características de la burocracia, según Max Weber. Dice que la burocracia se presenta en una empresa u organización en donde el papeleo se multiplica y crece, impidiendo soluciones rápidas o eficientes. El término se emplea para designar a los funcionarios, aquellos que están laborando para desarrollar los reglamentos o rutinas, en donde se produce la ineficiencia de la organización. Una de las características que podemos ver es la característica legal de las normas o los reglamentos mencionados. Si nos vamos a este punto, podemos decir desde la parte política. La política no netamente se tiene que enfocar a desarrollos políticos conocidos
sino a la parte de aquel funcionario que está ejerciendo una figura pública dentro de la organización. Este es el encargado de la parte de realizar las normas, establecerlas de forma que al desarrollar este plan o este método sea mínimo ese margen de error. Hablando por otro punto, vamos a hablar del carácter de la forma formal de las comunicaciones. Hay comunicación formal o comunicación informal. Cuando hablamos de comunicación informal es cuando yo paso una información a mi personal sin dejar constancia de ello. Por el contrario, la comunicación formal dentro de una organización es cuando se pasa un papeleo y se dice qué se quiere, cómo se quiere y en qué cantidad, según pues sea el producto o lo que se desarrolle dentro de esta organización. Y pues que nos quede constancia obviamente de lo que se está elaborando para tener una mayor eficiencia en el desarrollo productivo. El carácter racional y visión del trabajo. ¿Qué podemos hablar en cuanto al carácter racional? Es en el punto donde nos ponemos en el desarrollo de ese papeleo. Ya estamos implementando, pero para mayor eficiencia nos vamos a un punto de especialización donde cada uno de los que se encuentran en ese círculo laborando se va a encargar de un punto, pues cada uno se emplea la visión del trabajo y se desarrolla de una forma más eficaz. Otra de las características es la impersonalidad de las relaciones. La impersonalidad de las relaciones es que una cosa se es por fuera o en una relación con alguno de aquellos que están laborando, y otra cosa es muy distinta cuando se encuentra laborando y son relaciones netamente administrativas laborales. Otro punto de las características es la jerarquía de autoridad. La jerarquía de autoridad ya lo habíamos visto, vamos a recordar un poco de la teoría clásica, donde trata de quién es el jefe y cada uno de los subordinados según la organización de la empresa. Las rutinas y procedimientos estandarizados. ¿A qué vamos con este punto? Donde nos organizamos de una manera, ya hemos mencionado anteriormente, más racional. Miramos cuál es el punto de desarrollar de cada quien, en qué manera lo vamos a plantear para tener un planteamiento o un método de realización del trabajo, como se mencionó desde un principio, para tener un desarrollo más efectivo, un margen de error mínimo. La competencia y técnica meritocrática. A cada quien lo que se merece. ¿Qué significa esto? Que la competencia técnica, ya podemos estar hablando, es de según mi especialización, mi enfoque o lo que yo he visto, me pongo a elaborar en ello. Empiezo a desarrollar y según mis méritos o mis bases dadas, se me retribuye a sí mismo. Otro punto es la especialización de la administración, independiente a los propietarios. En la especialización ya vamos al enfoque un poco de la teoría neoclásica, donde retomamos el punto de que cada quien tiene su tipo de especialización, a qué punto va, cómo se desarrolla, y ya metemos, digámoslo así, la departamentalización, en donde cada quien tiene su enfoque específico, su especialización y a la cual se ha dedicado. La profesionalización de los participantes ya es el desarrollo y, como acabamos de mencionar, la especialización que tiene cada uno de ellos y la manera en que la ejerce dentro de la organización. La previsión del funcionamiento, donde vemos cómo se está funcionando y cómo vamos a prever ciertos eventos dentro de la empresa, tanto de los empleados como de su desarrollo. Ya hablando y dejando en claro lo que es la teoría burocrática, cómo se desarrolla, sus características y demás, vamos a hablar de sus más importantes representantes. Dentro de ellos tenemos a Roberto Merton. Él
revisó además profundamente la teoría burocrática de Weber, poniendo en manifiesto las consecuencias negativas del ritualismo. Tenemos también a Philip Selznick y Alvin Gouder. Ellos dos sostuvieron que Weber solo se preocupó por una de las relaciones formales entre los elementos de la burocracia, pero pasó por alto la administración informal y los factores humanos sociales del comportamiento. Dice Alvin Gouder, no existe un único tipo de modelo de burocracia, sino una gran variedad de grados de burocratización. Vamos a hablar en cuanto a las ventajas. En ellas encontramos la racionalidad en relación con el logro de los objetivos de la organización, la precisión de la identificación del cargo y de la operación por el conocimiento exacto de la organización, la interpretación inequívoca garantizada por la reglamentación específica y escrita. A eso íbamos con una de las características cuando hablamos de la comunicación formal. Otro de ellos es la uniformidad de rutinas y procedimientos que favorece la estandarización y la reducción de costos y errores. Se había mencionado también anteriormente con el margen mínimo de error, donde ya se había realizado una metodología para su desarrollo. Los fundamentos y principios. Las organizaciones formales permiten que los grandes grupos e instituciones sean más para controlar la gran cantidad de personas e integrar las diversas operaciones, superar a los rivales y reducir la oposición. En este punto ya estamos hablando de que ya una organización formal se va a identificar de una forma mucho más grande, va a capacitar cada uno de sus empleados, se dedican a hacer un margen de error mínimo según la planificación que se está efectuando para el desarrollo de esta misma. Las organizaciones formales modernas se caracterizan por poseer una estructura racional y una especialización de las distintas funciones, actividades y objetos que se realicen dentro de esta orientación para ya bien sea los objetos explícitos o precisos. ¿Qué estamos hablando aquí en este momento? Los objetos explícitos son como un objeto general dentro de esta organización y los objetos específicos son esos puntos de enfoque o esos, por decirlo así, esas metas que tenemos nosotros para desarrollar. Esas características son las que dio al término de la burocracia el sociólogo Max Weber a principios del siglo XX. Ya para terminar quiero hablarles de Max Weber, cómo fue su desarrollo y por qué habla tanto la teoría burocrática de él. Nos dice que Max Weber, alemán, entre el 21 de abril de 1868 nació y muerto en Múnich el 14 de junio de 1920. Su nombre de pila como tal es Maximilian Karl Emil Weber. Fue un filósofo, economista, jurista, historiador, mitólogo, sociólogo alemán, considerado como uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. De allí que también lo mencionan la teoría burocrática y sus aportes que tuvo. A pesar de ser reconocido como uno de los padres de la sociología, Weber nunca se dio a sí mismo como sociólogo, sino como un historiador. Para él la sociología y la historia eran como dos empresas convergentes. Sin embargo, sobre el final de su vida, cerca de 1920, escribió una carta al economista Robert Lehman, donde dice: si me he convertido finalmente en sociólogo, es sobre todo por exorcizar el fantasma todavía vivo en los conceptos colectivos. Dentro de sus trabajos más importantes podemos ver la sociología de la religión y el gobierno, pero también se escribió mucho en el campo de la economía. Su obra más reconocida es el ensayo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Fueron bases hechas para el desarrollo de la teoría burocrática. Ese fue el inicio de un trabajo sobre la sociología de la religión. Pero la gran recopilación de la economía y la sociedad es una suma de ideas y conceptos del mismo autor. Si vamos a hablar de las propuestas administrativas,
está la teoría de la administración, pues de la burocracia de la cual estamos hablando. El apoyo para interpretar y explicar el comportamiento normativo y dinámico de las organizaciones a escala. Todo pues lo que ya hemos visto y lo que nos especificó Weber. El conocimiento de la burocracia era una racionalización de la actividad colectiva, de la actividad que se armaba en masa donde nos encontramos trabajando. De ahí se genera la racionalización y la norma moral. Las características de la teoría de Weber. La máxima división del trabajo. Esto que nos quería decir, una especialización y un enfoque más práctico y específico de cada quien. Se descompone el trabajo en funciones elementales y se encuentra pues una fijación formal de las subtareas y deberes de cada escalón de la organización. Y las formalizaciones, estructuralización y organización de este mismo. En cuanto a la jerarquía de autoridad, es que todo empleado inferior debe estar sujeto al control de un supervisor. Por eso estábamos hablando que la teoría burocrática se enfoca más a las grandes empresas, en donde la labor debe estar regida por las reglas pues ya bien sea establecidas de manera abstracta que se brotan de la dirección general para lograr como una uniformidad o una coordinación a la hora de ejecutar esta organización. Y las órdenes y reglas son propuestas precisas, claras y sencillas, determinación de la responsabilidad del ejecutor y de quien está ejecutando. Que ya hablamos de que la idea principal de Weber acerca de la administración y su perfecto funcionamiento era la aplicación de un sistema burocrático ideal, sin margen de errores o uno muy mínimo. Sin embargo, el mismo Weber llegaba pues a contradicciones, ya que la burocracia no podía ser óptima y efectiva e incluso lo que mencionamos anteriormente, dentro de papeleos se ponía más lenta. Bueno, espero les haya gustado este video. Como les comentaba, mi nombre es Joan Esteban Ricardo Acosta, Universidad Cundinamarca, Administración de Empresas, segundo semestre.